Vamos, vamos a comenzar este plenario de la Escuela de la Profesión Médica y el plenario más importante, ¿no? Porque todos los que estamos aquí es porque queremos estar, ¿no? Si nos hemos hoy viernes, ya después de que ayer hubo paseo, cena, y estamos aquí, está claro que no estamos aquí por eso, sino porque queremos debatir, queremos escuchar pues, los aspectos de este plenario que va a versar sobre objeción de conciencia. Y bueno, lo ideal, como siempre, es que haya elementos de discusión o que finalmente incluso sería lo ideal que no ocurra lo que, bueno, en temas muy complejos puede ocurrir, que es que se llega a más problemas al final del plenario que de soluciones, ¿no? Y vamos a intentar a ver si conseguimos como objetivo que haya al menos alguna solución al debate, al problema que vamos a plantear, que es el de la objeción de conciencia. Un tema, bueno, histórico y que ahora ya durante las presentaciones vamos a presentar, pero sobre todo, repito, luego lo más importante es debatir y que al menos el relator al final, aparte de plantear todos los aspectos que haya que discutir, pero al menos haya alguna conclusión en positivo. Bueno, y para eso contamos en la mesa, en este plenario hemos querido que haya bueno, algo de menos ponentes, es decir, simplemente para intentar dar más tiempo para lo que es la discusión real. Y para eso, bueno, yo presentaré, bueno, muchos me conocéis, soy José María Domínguez y soy médico intensivista y presidente de la Comisión Central de Deontología. Y para ello tenemos, bueno, a dos ponentes, ¿no? Que son el doctor Mariano Casado Blanco, que también muchos lo conocéis, que, bueno, médico especialista en medicina legal forense, que es profesor de la Universidad de Extremadura, que tiene múltiples premios, y entre ellos en el área de Derecho Sanitario, que yo creo que casi todos los premios son para él, y de vez en cuando deja que alguien gane algún año, ¿verdad?, el premio, pero como digo, una trayectoria profesional que muchos conocéis, bueno, y que durante muchos años ha formado parte de la Comisión Central de Deontología, y bueno, que actualmente tiene una labor más dura porque es secretario general del Colegio de Médicos de Badajoz, y eso seguro que es más duro que el disfrute que nos pueda dar la deontología, ¿no? Eso siempre es duro, ¿no? Y también tenemos como ponente a Mónica Hernández Herrero, que es, bueno, doctora en bioderecho, bioética, salud y derechos humanos, es licenciada en medicina, en medicina y cirugía, especialista en medicina familiar y comunitaria, y que, bueno, tiene una amplia experiencia en gestión sanitaria, también y calidad asistencial. Ha sido directora gerente del Hospital de Laredo. Bueno, también tiene una importante trayectoria de investigación y que, como digo, y vamos a tocar, a veces nos vamos a solapar, ¿no?, en algunos de los aspectos que eso, porque no necesariamente cada uno no tenemos, entre comillas, la verdad, sino, bueno, tenemos opciones y a veces yo lo que también creo que puede ser bueno, algunas visiones diferentes sobre aspectos de la objeción de conciencia. Bueno, y como relator, que es al fin y al cabo el que al final decide, ¿no?, el que levanta la lanza y dice, bueno, esto ha acabado y las conclusiones son, ¿no?, y da el dictamen. Bueno, tenemos a José María Rodríguez Vicente. Bueno, es que no lo voy a presentar porque él si ser secretario del Colegio de Badajoz es un trabajo duro, ser secretario del Consejo General de Colegios de Médicos pues es más duro todavía. Lo conozco, lo he ido conociendo bien a lo largo de estos años y sobre todo yo creo que su rigurosidad profesional es algo que lo caracteriza, ¿no? Y yo creo que entre otras virtudes, aparte de que cuando hicimos el Código de Deontología de algún modo nos instaba a que aceleráramos, frenáramos, que nos marca la pauta de trabajo en esta casa. Ya digo, yo lo he vivido durante el desarrollo de la discusión, tanto en la Convención Central de Deontología como luego en la Asamblea del Código de Deontología, que yo creo que afortunadamente presentamos y se aprobó en diciembre del año 22 y que se presentó en el Congreso de los Diputados el 30 de marzo del 23, ¿no? Él es una parte importante, ¿no?, de todo ese trabajo que hay detrás. A veces le toca hacer el papel de malo, lo hace bien,
lo hace bien también el papel de malo, pero como digo, una parte importante del Consejo. Y bueno, y que él de algún modo va a ser el relator y por tanto el que va a presentar, ¿no?, las conclusiones de esta mesa, ¿no? Y bueno, en primer lugar voy a presentarme, voy a pasar. Como digo, prefiero, vamos a acercar un poquito el micro ahí. Uno de los problemas que tiene la sala es que si no te acercas mucho el micro no se escucha bien detrás, ¿no? Si se pierde la voz me lo decís. Vamos, ahora creo que se escucha bien. Bueno, como digo, voy a hacer un poco un planteamiento general sobre lo que es la objeción de conciencia, ¿no? Y bueno, vamos a empezar. Claro, los de la inteligencia artificial el otro día empezaron a jugar con las P's, ¿no? Digo, yo tengo 5 P's, yo tengo 6 P's. Bueno, pues la escuela de la profesión médica tiene una P, pero fijaros que hemos hablado de profesión, pero sobre todo yo creo que lo que este foro de la escuela se puede convertir es fundamentalmente en una escuela de pensamiento médico, ¿eh? Además de hablar de lo que es el oficio, la profesión, ¿no?, de pensamiento médico. Creo que se han debatido temas extraordinariamente interesantes, ¿no? Y bueno, y realmente ¿quién tiene que tener ese desapego intelectual y vernos a nosotros mismos, ¿no?, para reflexionar, ¿no? Pues esa visión de la escuela de la profesión y pensamiento médico yo creo que debe ser uno de los valores, ¿no?, que debe de tener, como digo, el pensamiento. Bueno, esto es Sevilla, allí llueve poco. Claro, yo no me he traído paraguas. ¿Cómo va a llover, no? Si en Sevilla hace no sé cuánto tiempo que no llueve, no me he traído paraguas. Bueno, y claro, ayer llegué, bueno, y hoy hasta el autobús también nos hemos mojado, ¿verdad, Carmen? Nos hemos mojado. Esto es Sevilla. Bueno, Sevilla es un sitio muy bonito para pasear, también muy bonito para tomar tapas, pero también es un sitio muy bonito para pensar, para pensar. Un sitio para reflexionar, ¿no? Te invita a reflexionar, sobre todo yo creo que además por el sincretismo, es decir, por la capacidad de aglutinar pensamientos, culturas, tolerancia, es decir, y yo creo que es una de las virtudes que tiene Sevilla, aparte de lo que es el flamenquito, los toros y las también. Entonces, paseando por la Plaza de España el otro día, pues estaba paseando justamente, bueno, entre otras cosas, y buscando ideas, ¿no?, sobre, bueno, cómo aportar aquí en esta mesa. Pues ya me encontré con, digo, Santander, ¿no? O sea, Santander. Claro, y digo, ostras, esto no es casualidad, esto no es casualidad. Esto es que justamente lo que estoy pensando en este momento puede ser una aportación, ¿no?, en esta idea. Lo anoté en un papelillo, la idea, y bueno, quiere decir, el punto de reflexión y intentar venir, como yo digo aquí, estudiados, es decir, haber leído lo más posible y sobre todo pensado, ¿no?, reflexionado. Bueno, y empezamos un poco, es decir, vamos a hablar de objeción de conciencia, ¿eh? No pensáis que me vaya yo a perder por la fase tal, pero vamos a empezar a pensar. Yo creo, y lo digo sinceramente, no creo que haya nada más bonito que pensar. O sea, es un privilegio que tenemos los seres humanos, las personas, y ya los que hemos tenido la suerte de desarrollar una carrera, unos estudios y una profesión, ya encima pensar ya es un lujazo, ¿no? Y dice, empecé por la axiología, que muchos dicen, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, es cierto que a nosotros los médicos rara vez nos hablan de filosofía o de antropología o de sociología, cuando gran parte de nuestra tarea, aparte de diagnosticar, prescribir y prevenir, pues, es también el analizar que lo que hacemos, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué estamos hoy aquí, no? Estamos hablando de axiología, son valores. Vamos a hablar de objeción de conciencia y también quiero un poco decir el problema del lenguaje, ¿no? Decía, era en Alicia en el País de las Maravillas, antiguamente decía que las palabras significan lo que yo quiero que signifiquen. Y entonces yo digo, no. O sea, bueno, no. Ya que soy yo el que tengo el micrófono, sí. Es decir, pero efectivamente no significan lo que cada uno de nosotros entendemos que significan, porque si no empezamos a hablar, ¿no?, de cosas que entendemos, ¿no? Yo cuando decía la palabra pacto, ay, qué bonita, ¿verdad?, la palabra pacto, pero eso qué es lo que es cuando estamos hablando de gestión sanitaria, ¿no? Pacto, ¿eso qué es? ¿No? Es decir, las palabras a veces nos llevan a perder la capacidad
de gestionar nuestro pensamiento. Bueno, pues cuando hablamos de objeción de conciencia, pues uno de los problemas que tenemos es el problema del lenguaje. Es decir, ¿conciencia qué es? ¿No? Yo qué sé, es decir, bueno, yo qué sé, o muchas cosas que no necesariamente entendemos. Y digo porque en inglés, por ejemplo, conciencia, entendido como conciencia, el estar consciente, el saber que estamos aquí, que son las 10 menos cuarto de la mañana de un viernes y tal, pues eso es una cosa, ¿no? Que estamos conscientes, y otra cosa, que es como el awareness, el estar despierto, ¿no? Es decir, y otra cosa es ser consciente de por qué, para qué estás aquí y qué es lo que quieres hacer, ¿no? Que sería el conscientious, ¿no? Y cuando hablamos de objeción de conciencia en inglés es conscientious objector, es decir, objetor de conciencia en ese sentido, no en el otro de estar despierto, consciente y bueno, he pensado un poquito, no. Es mucho más que todo eso. Y eso tiene que ver cuando hablamos de nuestros valores. ¿Por qué somos médicos? Cuando yo eso se lo pregunto a los estudiantes de medicina, siempre dicen, porque yo quiero salvar vidas. Bueno, la respuesta es facilona, ¿no? Claro, bien. Yo le doy ética a los de tercero. Bueno, bien, ya sacaron el 14 o casi el 14 en la selectividad, están contentos, todavía no están con la medicina, bueno, para salvar vidas. Claro, ¿y en qué momento decidiste, ¿no? y decidiste ser médico? Y ya empiezas a reflexionar, cuando decimos ser médicos, pues entre otras cosas porque, y yo creo que, ahora estoy seguro, igual que cuando yo le digo a los estudiantes de medicina en tercero, estáis aquí porque sois, no sé si se entiende bien lo que yo le digo, en jerga andaluza, pero creo que se entiende, porque sois unos agonías, sois unos tíos, unas agonías, estáis siempre preocupados, habéis preocupado durante el bachillerato en sacar un 14, sois los tíos más pelmazos que hay de todas las facultades, que nada más que habláis de la facultad, de las no sé cuántas, tenéis características comunes, pero sois unos tíos estudiosísimos, sois los que más estudiáis, los que más trabajáis, los que más no sé qué decir, y sois eso porque queréis hacer algo, o sea, que no estáis aquí, les digo yo a ellos, porque sí, es porque en un momento dado decidisteis que vuestros valores os compensaban, que a las 4 de la madrugada de un viernes se puede estar despierto o bien tomando copas o bien haciendo guardia. Y optasteis porque la opción de hacer guardia os compensaba, y que los fines de semana de vuestra agenda os compensaba. O sea, sois gente con valores. Bueno, pues a los que estáis aquí os conozco, es decir, os conozco porque sois gente con valores. Sois gente con valores. Por eso estáis aquí, incluso, ¿qué necesidad hay de ir a Santander y estar el viernes y estáis aquí hoy por la mañana? Porque sois gente con valores. Es decir, y somos médicos por eso, ¿no? Son razones axiológicas, ¿no? Las que son valores, los que compartimos los médicos, ¿no? Son valores y los compartimos a dos niveles. Hay unos valores que son principios universales de la medicina. Hay unos principios serían como... Estamos a un nivel mucho más general y valores sería lo que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? Pues hay unos principios generales de la medicina que son muy universales, no únicos, pero muy universales, que son los que nutren la deontología y la ética. Luego están nuestros propios valores, los valores de cada uno de nosotros, que se suelen parecer, aunque no necesariamente son iguales. Muchos de estos valores son comunes. Y lo digo porque es importante saber que somos personas, Somos personas y eso, tener valores es lo que nos diferencia de los animales. Los animales, algunos tienen determinados actos reflejos. Podemos decir que determinados simios podrían tener algún acto reflexivo, pero evidentemente no pueden crecer en valores, ¿no? Es más, yo siempre digo que para conocer a una persona la clave es conocer sus valores. Una vez que yo conozco sus valores, casi no me va a defraudar. Lo difícil es conocer cuáles son sus valores, ¿no? Y saber cuál es su compromiso, cuál es su nivel de... dónde coloca es decir, porque valores son muchos, ¿no? ¿Qué es? El de la dignidad, el esfuerzo, el trabajo, el respeto, bueno, todos manejamos eso, ¿no? Los médicos tenemos muchos de esos comunes, que eso nos caracteriza como profesión, Hay pocas profesiones que tengan tantos valores comunes. Y cuando ya entramos en el mundo de la objeción de conciencia, en que conste que no me pierdo, sé a lo que era el título, es decir, pero creo que era necesario saber por qué se desarrolla la objeción de conciencia, ¿no? La objeción de conciencia no es algo que no, eso es un privilegio que quieren los médicos para hacer algunas cosas o no. No, mire usted, no es eso no es la objeción de conciencia. La objeción de conciencia no es una base, no tiene una base utilitarista, ¿no? De capricho, no. Tiene realmente una base moral en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos valores.
¿no? Y tiene una base moral, ¿no? Y por otra parte, algo que a mí me parece importante, si de las diapos que llevo puestas alguna me parece importante, excepto la objeción de conciencia, es un constructo legal. Es un constructo legal, no ético. Es decir, lo que pasa es que ese constructo legal tiene una base moral. Pero, es más, si no existieran leyes, no habría que hacer objeción de conciencia. Si no existieran leyes, pues bueno, cada uno tenemos nuestra conciencia, pero no puede decir objeto a... No, es decir, tú tienes que objetar, como luego veremos, a algo concreto, ¿no? Es decir, las leyes son las que generan, y de hecho además, como ahora ya comentaremos, son las que generan un derecho ciudadano, del ciudadano médico, ¿no? Que es el de poder objetar a determinados actos, ¿no? Como digo, un constructo legal con base moral. Y de nuevo, menciono a mi amigo Kant. Mi amigo y compañero de Comisión Central de Deontología, Ángel, siempre me dice, ya estás otra vez con Kant. Claro, porque nosotros no nos damos cuenta, pero somos, vamos, los que aquí presentes seguro, en partes hijos de Kant. Es decir, fue la persona que cambió, ¿no? el pensamiento contemporáneo, ha habido mucho más, pero que cambió el pensamiento contemporáneo principalmente en Europa. Lo cambió. O sea, fue de verdad el que habló y sustentó el por qué la persona es digna. Hasta ese momento la dignidad de la persona no se tenía en cuenta. Bueno, y de hecho además pues había distintas jerarquías y tú valías tanto en función del nivel social o económico. Él nos cambió a todos y puso además eso del imperativo categórico que siempre nos cuentan, pues él cambió y dijo, no, es que tenemos obligación de hacer las cosas bien. Simplemente porque es obligatorio hacer las cosas bien. Él inventó el deber. El deber, ¿no? Nos lo impuso Kant, ¿no? Bueno, y entonces nos dijo, en función de lo que tú veas, esto está bien, esto está mal, todo lo que tú veas que está bien, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Es que eso impregna mucho a la profesión médica. Nosotros somos especialmente kantianos y muy poco utilitaristas, ¿no? Que sería la filosofía de Stuart Mill, muy poco. Somos especialmente kantianos. Pero como digo ya, lo que es la conciencia, ¿no? y todo es post-kantiano, ¿no? La conciencia y la libertad de conciencia, que es la base de la objeción de conciencia, se fue desarrollando poco a poco, ¿no? Y estas son diapositivas directamente que me cedió el profesor Enrique Villanueva, el cual yo siempre le tengo un especialmente cariño, tanto como persona como maestro. Yo fui de los pocos que no, como él decía, José María, yo a ti no te he podido suspender, porque yo no fui alumno ni de Medicina Legal ni de la Universidad de Granada. Dice, de los pocos, dice, bueno, tú me puedes llamar Enrique, ¿no? El resto que me llamen don Enrique, ¿no? Es decir, una persona que yo creo que brillante, brillantísima, ¿no? A nivel intelectual, y él, poco antes de fallecer, me pasó una presentación sobre objeción de conciencia, ¿no? Y tenía cosas que son inmejorables, ¿no? Y entre ellas estas que hablan de cuál fue el proceso del desarrollo de la libertad de conciencia, ¿no? Pues en los últimos siglos, ¿no? Y ahí tenemos algunas personas que yo reconozco que hasta entonces yo no conocía. Sebastián Castiello, ¿no? Que del siglo XVI fue un humanista, un teólogo cristiano, defensor de la libertad de conciencia, y de hecho además era teólogo cristiano, pero defendía el que no había que matar herejes, ¿no? Que se refería fundamentalmente eso a que la búsqueda de la verdad tal y como se piensa no puede ser un delito. Algo que sustenta la libertad de conciencia, ¿no? Luego Pablo VI, no va por orden cronológico, pero Pablo VI, luego en la Gaudium et Spes, pues también habla de que la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, hablemos, quien no sea creyente, pues con sus ideas, ¿no? Y cuya voz resuena en el recinto más íntimo. Todos tenemos conciencia, ¿no? O Albert Camus, ¿no? Realmente que hablaba de la relación que existe entre nuestra conciencia y nuestra libertad, ¿no? Es decir, las encadenaba y decía que nosotros nos inventamos, desarrollamos, trabajamos nuestro propio camino. Y bueno,
vamos a Aragón, Miguel Servet, ¿no? Es decir, que era médico condenado por hereje y quemado vivo, ¿no? Es decir, por transgredir realmente el tema de, ir en contra de lo que la Iglesia en ese momento decía o la medicina en ese momento decía, ¿no? Y él mantuvo hasta sus últimas consecuencias su pensamiento, ¿no? Y de hecho uno de los grandes expertos en Servet, que es Marian Hillard, ¿no? Y habla de que el punto de inflexión de la ideología, por tanto de la libertad de conciencia, ¿no? Parte de Miguel Servet, ¿no? Y que realmente eso fue el cambio significativo, ¿no? Luego ya sí podemos más finalmente, pues otros aspectos, ¿no? Que son personas importantes en el desarrollo de la libertad de conciencia, que no es porque nosotros podemos hablar de objeción de conciencia porque sí, ¿no? Porque muchos antes se lo han currado y lo han racionalizado, ¿no? Y bueno, también Fichet, ¿no? Cuando realmente habla, se diferencia el yo, libertad de conciencia y en consecuencia nuestra responsabilidad de actuar, las consecuencias, la responsabilidad moral, ¿no? O el Cartesian Newman, que también en un momento dado pues desarrolla, ¿no? Es decir, el pensamiento. Y también alguien que nació cerca de aquí, en Santoña, ¿no? Felipe González Vicén, ¿no? Que habla de que la conciencia, que también, especialista en derecho también, y que hablaba de que la conciencia es el órgano de conformación ética del propio ser, ¿no? Y que es la clave de toda ética profesional. Bueno, y además fue muy criticado por los suyos, ¿no? Por decir, no, el derecho es el derecho y el derecho es no sé qué, ¿no? Y no, el derecho es el derecho, pero el ser humano tiene que tener conciencia y es quien conforma la ética del ser humano. Luego ya, eso digamos son procesos de reflexión sobre la libertad de conciencia, pero ya entramos, objeción de conciencia, objetar, ¿no? Realmente la primera vez que se conceptúa el tema de la objeción de conciencia fue en la Primera Guerra Mundial, luego más en la Segunda también, en la Primera Guerra Mundial, cuando realmente algunos ciudadanos no querían participar en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y de hecho ya se crearon los primeros, llamémosle registros de objetores de conciencia. Por supuesto, todos iban a la cárcel, incluso algunos para eso hacían experimentos casi no inhumanos, ¿no? Algunos de los célebres objetores de conciencia fue sometido a no comer durante no sé cuánto tiempo como experimento médico, en fin. Quiere decir que luego ya también en la Segunda Guerra Mundial, pues también ya es cuando realmente emerge normativamente en Estados Unidos, normativamente y legislativamente, y luego eso sigue, no olvidemos la guerra de Vietnam, ¿no? Algunos sí lo hemos conocido, a Cassius Clay, ¿no? Que era un famoso boxeador, campeón del mundo, que era objetor de conciencia, que no quiso participar en el servicio militar y que realmente fue casi erradicado socialmente durante un número importante de tiempo por el hecho de que era objetor y no quería ir a la guerra de Vietnam. Quiere decir, es en el siglo pasado, principios y mitad del siglo pasado, cuando realmente el concepto de objeción de conciencia se desarrolla. Y en España, es decir, cuando entramos ya en España al tema de la objeción de conciencia, pues el artículo 30 de la Constitución Española, pues eso, establece la obligación, ¿no? De que con las debidas garantías de establecer, de regular lo que es la objeción de conciencia, ¿no? Introduce, claro, la objeción de conciencia en ese momento solamente lo plantea para el servicio militar. Y introduce pues la excepción, la posibilidad de ser exento del servicio militar obligatorio, basado, por supuesto, en razones morales, religiosas o éticas o filosóficas, y luego desarrolla un artículo diciendo algo que ya se había hecho en Estados Unidos, sobre todo cuando la guerra de Vietnam, ¿no? Era el tema de una actividad social sustitutoria, ¿no? Que es la que puede sustituir, el que no vayas a realizar el servicio militar. Es decir, por tanto, ya la única referencia, digamos, formal a la objeción de conciencia, digamos, relativamente antigua, es la de la Constitución. Aquí viene, desarrollado pues el artículo 30 y, como digo, establece el derecho de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y podrá establecerse un servicio civil para cumplimiento de fines de interés general. Eso ya lo hemos
yo sí lo he conocido, yo fui de los que todavía hice la mili y bueno, yo tuve que ir, no me pude declarar objeto de no pude, no, tampoco me lo planteé, pero bueno, hice la mili y ahora ya eso, cuando esto lo cuentas también a las generaciones actuales, ponen cara como si hubiera hecho yo la mili con Viriato, es decir, una cosa de antidiluviana, ¿no? Una cosa, no, esto es que no hace tanto, vamos, que lo hemos conocido, o sea, que decir que, bueno. Repetimos, por tanto, y a mí me parece una idea, como digo, importante, la objeción de conciencia es un constructo legal, marco legal, ¿no? Y de hecho la Constitución lo incluye, con base moral. Esto es cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros, como médico, pues estamos sometidos, bueno, a diversas normativas, ¿no? Pues la primera normativa es la que está ahí puesta ahí en medio, la normativa legal. Somos ciudadanos españoles y por tanto tenemos la obligación de cumplir la ley. Eso es inexorable. Pero luego resulta que somos médicos colegiados, los médicos que ejercen deben ser colegiados, y tenemos una obligación también, que es la de cumplir los principios universales de la medicina. Lo hemos dicho, principios universales de la medicina, la ley por ser españoles, principios universales de la medicina, por ser médico. ¿Y eso dónde está plasmado? Está plasmado de modo actualizado en el Código de Deontología Médica de la Organización Médica Colegial. Y además, cada uno de nosotros, a su vez, tenemos nuestros propios valores. Esos valores que dependen, pues, de lo que era nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestras lecturas, bueno, y que conforman nuestro ser más íntimo, y que realmente esa triada, ¿no?, de influencias, nosotros estamos sometidos a esa triada de influencias. Claro, ¿por qué la objeción de conciencia? Porque no necesariamente coinciden las leyes con nuestros valores. Somos unos profesionales, somos unos ciudadanos sometidos a ética de códigos múltiples, que a veces lo facilón es decir, mira, yo cumplo la ley y me quito de lío. Porque que la cambien, a favor de no sé qué, a favor de no sé qué. Pero no nos pasa eso, porque los principios universales de la medicina están ahí y nuestros propios valores están ahí. Pero esta ética de códigos múltiples nos mata, es decir, nos hace repensar, ¿no? Como digo, no quiere decir que haya una enorme divergencia entre leyes y principios universales de medicina, no, hay paralelismos, pero hay también puntos de falta de sincronía. Lo hemos visto en determinadas leyes, ¿no? Pues que no coinciden, por ejemplo, nuestro código de deontología con las leyes españolas actuales. Hemos visto con respecto al final de la vida, hemos visto con respecto a la gestación subrogada, principios universales de la medicina son diferentes de lo que dicen las leyes españolas en el año 2023. No sabemos las del 2024 qué dirán, pero bueno, los principios universales de la medicina son de más larga tendencia, las leyes son cuatrienales en principio, ¿no? Y cómo no, quiero recordar este momento inolvidable, ¿no?, que fue la presentación del Código de Deontología en el Parlamento. Yo creo que no se nos olvidará a muchos de los que allí estuvimos porque bueno, fue una apuesta de largo importante, ¿no? Por ahí yo creo que la Comisión Permanente trabajó durísimo en la preparación de ese día, ¿no? Y bueno, estaban prácticamente todos los presidentes también de los colegios de médicos. Y claro, yo dije unas palabrillas que seguro en aquel momento, pues, entre todas esas cosas, bueno, quedaron ahí, pero que yo las dije intencionadamente, estoy seguro que nadie se acuerda ni nadie se enteró, me da igual, pero las voy a repetir ahora. Y era, ojalá algún día las leyes tengan unas bases axiológicas, es decir, unas bases éticas y no ideológicas. Es decir, el Parlamento se mueve por ideología, no quiero decir por intereses, líbreme Dios, al menos por ideologías, pero realmente no se mueve por valores, ¿no? Es decir, no se mueve por valores. Yo creo que para eso, hemos dicho, tenemos muchas cosas en común los que estamos aquí, todos los médicos españoles, y es que tenemos valores, ¿no? Y vamos a entrar ya en aspectos más prácticos, ¿no?, de lo que es la objeción de conciencia, ¿no? Y lo digo porque cuando uno empieza a leer, esto también, me recuerdo que esta idea, ¿no?, tomada del profesor Villanueva, la objeción de conciencia secundum legem, ¿no?, y la objeción de conciencia contra legem. Dice, ¿y eso qué es lo que es?, ¿no? Los médicos, yo no tenía claro qué era esto. Bueno, existen dos tipos de objeción de conciencia. Una que sí está incluida en la ley,
que está incluida en la ley, ¿no? Cuando, digamos, la ley admite la objeción de conciencia explícitamente, ¿no? En el supuesto de que la norma tiene un mandato jurídico, los médicos tenemos que hacer esto, los médicos o los profesores tienen que esto, pero eso si va en contra de sus creencias, de sus valores, puede ser solucionado haciendo esto. Es decir, objeción de conciencia legalizada, que es muy importante. Es decir, porque a veces pensamos que no, es que esto es importante. Y luego está la objeción de conciencia contra leyes, ¿no? Es decir, en el que en principio tú, por tu conciencia, dices, yo no hago esto, como médico yo no hago esto. Pero resulta que la ley no dice nada al respecto. Pero que bueno, que de algún modo, y la estamos haciendo en muchos sitios, ahora ya comentamos, o sea, en la práctica médica es relativamente frecuente la objeción de conciencia contra leyes, ¿no? Estos serían algunos ejemplos. Secundum legem, tenemos a nivel médico, en España, 2023, tenemos solamente dos objeciones de conciencia de acuerdo a la ley, que es la del aborto y la de la eutanasia. Nada más. Son las dos únicas que están contempladas en el marco normativo. Y hay otra que está en el marco normativo, pero que ya no tiene sentido. Vamos, por lo menos de momento, mientras no haya una guerra. Es decir, el servicio militar obligatorio. Como el servicio militar obligatorio no es obligatorio actualmente, pues bueno, tiene poco sentido que esté. Pero bueno, es decir, son los tres objeciones de conciencia de acuerdo a la ley. Y está explicitado, tanto en el aborto si la alternativa es la objeción de conciencia, en la eutanasia la alternativa es la objeción de conciencia, pero hay otras prácticas frecuentes, ¿no?, que no son secundum legem, que son contra legem y que, por ejemplo, el tema de la cirugía sin sangre. Muchos servicios, y no me refiero solamente a cirujanos o anestesistas, ¿no? Pues nosotros en cuidados intensivos recibimos también muchos postoperatorios o sea, ¿quién acepta la cirugía sin sangre? ¿Quién la acepta y quién dice que no, ¿no? Y quien dice, no, mira, yo no voy a dejar morir a nadie sin ponerle 3 concentrados de Matías o 3 bolsas de plaquetas, o sea, no lo voy a hacer, ¿no? Es decir, y en el día a día, en los servicios, ¿no?, pues se da por escrito al jefe del servicio, al director gerente, es que como esto pase, yo no quiero participar en esto, ¿no? Y de momento está sirviendo, aunque luego ya Mónica nos hablará del respecto, pero cómo se organiza esto, ¿no? Sobre todo en la contraley, en cómo se organiza esto, ¿no? O por ejemplo está empezando a ocurrir en la donación de órganos en asistolia, ¿no? Que la ley, recordáis, hemos hablado alguna vez, ¿no?, que dice que se puede tocar el cuerpo después de 5 minutos, ¿no?, de asistolia, ¿no? Sabéis que en otros países son 15, en otros son 20, bueno, en España nos morimos antes, 5, ¿no? Pues bueno, pues hay quien dice que no está de acuerdo con eso y que por tanto no quiere participar en donación en asistolia, ¿no? En mi propio servicio lo tenemos, ¿no? Una serie de médicos, mira, yo no quiero participar en una donación en asistolia. Bueno, otros sí, ¿no? Bueno, no tengo problema y tal. Bueno, quiero decir, y luego está también otra serie de objeciones de conciencia. Bueno, a los médicos nos afectan menos, pero sería esa estupenda, ¿no?, la objeción de conciencia fiscal, ¿no? Dado que no van a invertir bien mis impuestos, no voy a pagarlo, ¿no? Eso queda bonito, pero bueno. O lo que pudiera ser también en el ámbito educativo, es decir, pero bueno, dentro del campo médico, como digo, o la participación en aspectos de transexualidad, ¿no? También pudieran ser aspectos de objeción de conciencia, pero de momento, ya digo, son contra leyes, ¿no? Voy a referirme en algunos aspectos fundamentalmente a la LORE, a la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, porque claro, es importante, ¿no?, que cuando hablamos de objeción de conciencia nos tenemos que dar cuenta de que, por ejemplo, la LORE hace 3 cosas, ¿no? Uno, despenaliza lo que es el acto de administrar un fármaco para que alguien fallezca, ¿no? Pero sobre todo, los 2 aspectos siguientes lo incluye en la cartera de servicios del sistema sanitario público y privado, dice, en todos los hospitales, centros, domicilios, el hospital al paciente tiene que hacerse, y algo que es, digamos, sustancial para la objeción de conciencia. Define como prestador del servicio a todos los médicos. Todos los médicos tenemos obligación de practicar, cumplir la ley de ayuda para morir. Dice, excepto a los que manifiesten su objeción de conciencia. Es decir, por eso, o sea, si fuera solo una despenalización, bueno, nadie nos obligaría por ley a colaborar en la ayuda para morir, pero no es solamente eso, incluye un cartera de servicio y nos convierte en prestadores a todos, ¿no? Esto simplemente, bueno, es un poco la definición de eutanasia, simplemente que no viene, pero sobre todo en esta ley sí viene
la definición, una definición de objeción de conciencia, ¿no? El derecho, ahí viene la palabra individual, seguro que luego el resto de ponentes se referirán a eso, a ello, derecho individual de los profesionales sanitarios, ahí no dice médicos, profesionales sanitarios, también es cierto que enfermería participa, o incluso farmacia, es decir, bueno, a no atender aquellas demandas de actuaciones sanitarias reguladas en esta ley que resultan incompatibles con sus convicciones. Bueno, es una definición aceptable, pero también es importante, y lo digo esto es lo que entendemos, se entiende la ley, y yo estoy de acuerdo por objeción de conciencia, pero ¿qué no es objeción de conciencia? Eso sí es que es un campo absolutamente, no es farragoso, pero posiblemente no hemos reparado suficiente en reflexionar sobre estos aspectos y que a veces se confunde con la objeción de conciencia, ¿no? Hemos dicho, está en la objeción de conciencia médica, lo digo, negativa del médico a realizar por motivaciones morales, éticas o religiosas, actuaciones ordenadas por ley o por el mandato legítimo de un superior. Quiere decir, esto es importante, no solo por ley, porque por tanto el tema de lo que es, como digo, el que un jefe te diga tienes que hacerle eutanasia, o tienes que decir, no, también el mandato legítimo de un superior. Y algo también importante, la objeción de conciencia no es estar en contra de parte de la ley. Y no es tampoco una negativa a un concepto. Dice, no, es que yo, y pongo el ejemplo de la eutanasia la entiendo como esto. Dice, no, es que la ley lo define como esto. O sea, tú puedes objetar lo que define la ley, que es esto, no a otra cosa que tú entiendas como eutanasia. Digo porque esto es importante y a veces nos movemos, ¿no? Es decir, o como digo, aparte de la ley, ¿no? Por ejemplo, en la ley de eutanasia, y lo pongo como ejemplo, hay dos supuestos clínicos, ¿no? En los que estamos obligados, todos los médicos, excepto los que nos declaremos objetores, a participar. Bueno, uno, y lo resumo, ¿no? El de padecimiento crónico imposibilitante, que yo lo resumo como discapacidad más sufrimiento. Es cierto que el tema de la discapacidad nunca se atrevió a poner en la ley y pusieron imposibilitante, que es una palabra que no existe en el diccionario, pero bueno, imposibilitante, supuesto discapacidad más sufrimiento, y el otro supuesto que es terminalidad más sufrimiento. Es decir, terminal, incurable. Con esto lo que quiero decir es que para ser objeto de conciencia, uno no se puede declarar objetor de conciencia al supuesto, imaginemos, 1, pero al 2 no. No. Hay que hacerse objetor de conciencia o no objetor de conciencia a la ley. Lo digo porque eso puede dar lugar a confusión, ¿no? O sea, como digo, es contra la ley, ¿no? Lo digo porque esto a veces, como digo, luego se confunde, luego lo mencionaremos con lo de la sobrevenida, que es también otra confusión, ¿no? Y por tanto, como uno objeta a la ley, un médico español, por ejemplo, pudiera ser objetor a la LORE, a la ley española, porque no le gusta cómo está redactada, porque sí vulnera sus valores, pero, por ejemplo, pudiera ser no objetor a la ley de Bélgica, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque la redacción no incluye determinadas circunstancias y no afecta a mis valores, ¿no? O, por ejemplo, como está en Colombia, ¿no? Que también está legalizada y que realmente ya son casi solo enfermos terminales, en fase terminal, no sé cuánto, pues hay gente que diría, mira, yo la ley de Colombia a lo mejor no, estoy en contra, pero la ley española sí, porque incluye cosas que no me gustan, ¿no? Es decir, lo digo porque objeción de conciencia es a la LORE, que eso no implica que sea objetor de conciencia ni a la eutanasia como concepto, ni al de la ley de Colombia o de Holanda, o de decir, bueno. Otro aspecto que también se tocará en la discusión y creo que es muy importante es el tema de los profesionales sanitarios directamente implicados. O sea, la objeción de conciencia se plantea no como un gesto de expresión pública de tus valores, sino como un gesto práctico de que no vas a cumplir la ley porque te toca cumplir la ley. Y con eso me refiero, pues, al médico que trabaja en bioquímica clínica, pues posiblemente no va a llegar un paciente a pedirle la ayuda para morir, ¿no? O sea, y la ley insiste, y en eso hay bastante consenso en las leyes, es decir, que no se utilice la objeción de conciencia como un gesto, sino simplemente con un aspecto práctico de no voy a cumplir la ley porque mi conciencia moral y porque a mí sí me afecta, como está pasando en España. La mayoría son médicos de familia, ¿no? Los que están en el tema de la LORE, médicos de familia, ¿no? Y como digo, a los directamente implicados, ¿no?
Bueno, estas eran situaciones, ya los hemos comentado, ¿no? De situaciones clínicas frecuentes en la objeción de conciencia, bueno, las legalizadas, las no legalizadas, por ejemplo, ahí he comentado también el tema de las terapias de reasignación de género, que pudieran ser potencialmente pues, un objeto de objeción de conciencia, pero, como digo, de momento no legalizado, ¿no? Y sí también, y yo, perdóname que entre en algunos aspectos, pero que a mí frecuentemente, cuando hablamos de objeción de conciencia, y repito, las palabras me parecen muy importantes, ¿qué es lo que no es objeción de conciencia? ¿No? Es la objeción de ciencia. Objeción de ciencia. Se produce cuando el médico rechaza participar en una actuación propuesta por la ley o el mandato de un superior en base a discrepancias clínicas. Quiere decir, a mí llega un paciente y me dice, quiero que usted me haga la ayuda para morir, o eutanasia o suicidio asistido, y yo veo el caso clínico, no, es que usted tiene tratamiento, usted todavía tiene tratamiento, o su discapacidad no es imposibilitante, o su proceso no es terminal, o su proceso... Entonces, el proceso clínico... Por tanto, yo objeto, digo que no porque mi conciencia, no por mis valores morales, sino porque realmente lo que dice la ley desde el punto de vista clínico no lo cumple ese paciente. Por tanto, no es objeción de conciencia, es objeción de ciencia y estaba en la base clínica. Por tanto, como digo, no es un aspecto moral, es un aspecto clínico. Luego está la pseudo objeción de conciencia o la falsa objeción. Bueno, no, yo confío que no sea realmente muy importante, ¿no? Se produce cuando el médico rechaza no obedecer la ley, pero por conveniencias o razones prácticas, ¿no? Y por ejemplo, dice, yo es que tengo consulta privada, no sé qué, no sé cuánto, y a mí no me importaría hacer en la pública, digo en la pública, o en la privada, vaya, pero realmente como la gente se entere que yo soy médico que participa con la ley, esto no me va a convenir, bueno, me declaro objetor, ¿no? Confío que no sea muy frecuente, creo que no es muy frecuente, pero también tenemos que tener el chip encendido ante esas posibles situaciones. Luego está la criptoobjeción, objeción oculta, ¿no? Es decir, aquel que no acata la ley por razones morales, pero sin embargo se manifiesta como objetor, no se manifiesta como objetor, sino que se escuda en razones clínicas, ¿no? Dice, no, lo que antes era objeción de ciencia se escuda en objeción de ciencia siempre que le llega un caso del que sea, de aborto, ¿no? No, es que su bebé o el feto no va a estar, no tiene ese déficit que tiene, no tiene, está mal diagnosticado, no sé qué. O sea, es un objetor de verdad, pero no se inscribe como objetor y escuda en razones clínicas. Esa es la criptoobjeción o objeción oculta. Luego está quizás el más conflictivo, que a mí me parece importante reflexionar, sobre la objeción sobrevenida, sobre lo que hay multitud de versiones. Claro, cuando hay muchas versiones quiere decir que posiblemente una sea la más cierta y el resto son menos acertadas, ¿no? Yo quisiera pensar, es decir, porque de hecho además, sabéis que en el Consejo Interterritorial hizo un documento de manual de buenas prácticas de la eutanasia, viene una versión errónea, ¿no? Una definición errónea de la objeción sobrevenida. Implica el cambio de opinión basado en razones morales, es decir, tú no eres objetor, practicas la eutanasia y tal, y bueno, básicamente hay un momento en que tus valores, ¿no? Dice, bueno, pues no coincide, yo no voy a hacerlo más, mis valores no me aguantan esto, no sé qué, ¿no? Yo pongo ahí la caída del caballo de San Pablo, ¿no? Cuando, bueno, cambia sus valores personales, dice, bueno, han cambiado mis valores, y yo que iba ahora persiguiendo al Cristo, al judío, tal, pues ahora ya no, a partir de ahora me sumo, ¿no? A los judíos, ¿no? Eso sería lo que es la objeción sobrevenida, que no es objeción caso a caso, que eso es objeción de ciencia, ¿no? Es decir, esto sería objeción sobrevenida. Primero, participo en la ley que sea, la del aborto, la eutanasia, tal, y luego, efectivamente, voy a la mili o y luego a mitad de mili digo que no, que me prefiero irme a la cárcel y soy objetor, ¿no? Un poco. Eso es objeción sobrevenida. No es objeción paciente a paciente, que es algo muy frecuente confundirlo, ¿no? Y la objeción revertida, pues lo contrario. Es decir, alguien que era objetor y que en un momento dado dice, bueno, pues yo estoy viendo que la ley no se aplica tan mal, a mí no me produciría esto, bueno, pues anulo mi registro de objetor de conciencia. Es decir, digo que también es otro concepto, ¿no? O sea, como si San Pablo se montara otra vez en el caballo, ¿no? Y dice, bueno, pues venga, vamos a seguir, ¿no? Bueno, esto sería, ¿no? El que lo era y deja de serlo, ¿no? Por tanto, y a modo de resumen, y creo que es importante a la hora de conceptualizar, objetor practica la lore, los motivos son morales, religiosos, de pensamiento, se inscribe como objetor y los motivos que esgrime son los auténticos. Pseudo-objetor no practica la lore, da motivos de conveniencia, sí se inscribe como objetor, ¿no?
y los motivos son realmente científicos. Los motivos que esgrime son científicos u otros. Criptoobjetor no practica la lore, motivos reales realizó, pero no se inscribe como objetor y los motivos que da son científicos, ¿no? Y el objetor sobrevenido, el que cambie de opinión. Digo porque importante a la hora de cuando se establecen los debates, es decir, saber exactamente, ya digo, esto engancha otra vez con lo que decía Alicia en El País de las Maravillas, ¿no? Bueno, el tema del registro de objetores se va a comentar posteriormente, no voy a hacer mención a ello, igualmente que la objeción de conciencia institucional, que también posteriormente los... Pero claro, yo como umbral he venido a hablar de mi libro, pero más que de mi libro, de nuestro libro. Nuestro libro, que es el Código de Deontología Médica, es el libro de esta corporación. O sea, si tiene algún libro que dirá, entonces aquí tenemos que hablar de nuestro libro. Entonces, simplemente decir, ¿no?, que muchos de estos conceptos, creo que, y lo digo sinceramente, están claros, nítidos, bien incluidos en el Código de Deontología Médica del 2022. No hay nada contradictorio con respecto a todas estas ideas, ¿no? Sabéis que hay un capítulo completo de objeción de conciencia, con 9 artículos. Bueno, un poco el fundamento ético, ¿no?, moral o religioso que tiene la objeción de conciencia, el que tiene que ser verdadera y evitar el oportunismo o la conveniencia, así lo matiza además el código. Y luego, bueno, en principio está legalizado que la comunicación de la objeción de conciencia se haga a la administración, pero bueno, o a los colegios de médicos, que es una alternativa yo creo que muy razonable. El amparo del derecho, que la de ciencia, pues básicamente es criterios clínicos y por tanto lo que es el derecho a la libertad de prescripción, de actuación médica. El tema del registro de la objeción de conciencia, que como digo, el colegio siempre puede estar ahí, aparte de las administraciones, pero, y es importante, y también se comentará, el tema de comentar a tu inmediato superior, que lo eres, para que se pueda organizar pues la prestación que sea. El que efectivamente la objeción de conciencia no puede conllevar un rechazo a la persona, es decir, si alguien llega y pide un aborto, es decir, de ningún modo puedes ni debes considerar a esa persona de menor valor y por tanto desatenderla en todo aquello que no sea interferencia con tu nivel de conciencia. Viene un poco reforzado el hecho de comunicar al paciente y a los gestores sanitarios el hecho de tu objeción y que, por supuesto, si en un paciente de este tipo pues se produce una situación de emergencia, de urgencia, pues que efectivamente el médico tiene obligación de eso. No voy a atender a este tema de aborto o este legrado porque ha hecho un aborto voluntario. No, tenemos que atenderlo y tenemos que... y como digo, que de la objeción de conciencia de verdad de eso no puede derivarse ni ventajas para el médico ni desventajas para el médico, es decir, que tiene que ser algo independiente. Así que nada más y muchas gracias.